Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Ciber Dragón post Banley. Y eso sí, créditos al buen Edo que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Ahora, ¿cómo está el mazo? Pues obviamente mucho mejor, sobre todo en turno 1 por su trampa que antes estaba a 1 y chocaba con infinito, así que no la solías llevar. Pero ahora estando a 2 puedes llevar 2 copias o puedes llevar una magia de fusión o una de las trampas. En las repeticiones veremos el uso de la mágica, así que dependerá de ti si quieres llevarla o no. Personalmente con 2 trampas me fue bien, así que es lo que te voy a recomendar, pero depende enteramente de ti. ¿Qué ocurre con esta trampa? Es una destrucción sin selección, que no solamente destruye una carta, sino que puede destruir hasta 3, siempre y cuando cumplas los requisitos de su activación. Sumado a esto, si esta carta es destruida, ya sea por tifón o por efectos, te va a hacer un +1. Entonces, es una carta muy molestosa porque de una u otra manera le va a generar algún tipo de ventaja a lo que es Ciber Dragón. Recordatorio, este mazo te va a hacer al infinito, que es un omninegador, te va a dejar Bimana, que es un negador de monstruos. Y si roba Staple puede tener cosas como Veiler o Eclipse. Y para rematar, la trampa, como es buscable, sí o sí posiblemente la va a tener, haciendo que las interrupciones que te deje en turno 1 no den nada de risa. Pero para poder seguir hablando de este mazo, hablemos justamente de este. Ciber Dragón es un mazo de máquinas que sobre todo se va a enfocar en hacer fusiones y exit. Por ahí tiene algunos enlaces, pero en el juego solamente tenemos a uno. Y por la misma habilidad es que justamente va a tener ese tipo de enfoque. Ciber Estilo Inmortal lo que hace es que tiene 2 efectos. Uno que te permite mandar un Ciber Dragón al cementerio, que es solamente el de nivel 5 porque el resto se lo copia. La gracia de esto es que hay algunas cartas que interactúan con eso. Planta de reparación te va a dejar buscar, y para poder activarla tienes que tener un Ciber Dragón en cementerio. Nashter te puede andar reviviendo los Ciber Dragones en cementerio. Y hay otras cartas que no vamos a llevar, pero si gustas puedes llevarla como sistema rep, que justamente hacen lo mismo. Generarte cuerpos en campo, y como la habilidad ya te genera cementerio, pues viene bien. Sumado a esto tiene el otro efecto que te permite cambiar el nivel de tus cartas a que sean todas 5. ¿Por qué? Porque el mazo spamea bastantes monstruos, pero estos son de niveles 1, niveles 2 y así. En cambio con la habilidad pues todo se vuelve nivel 5 y es lo que nos da acceso a nuestros exit chidos. Nova, al cual lo vas a utilizar para escalar al infinito, que se puede poner encima y así accedes a tu omninegador que se puede robar cartas del rival. Luego encima, como los rangos 5 tienen cosas como Bimanas, pues más negadores. Y ese es el tema con Ciber Dragón. Spam de monstruos, niveles 5, por ahí generar cementerio con la habilidad. Ten en cuenta también que Ciberplanta de reparación es un buscador genérico, te añade cualquier máquina luz, haciendo que tenga callos buscables. Y por todo esto es un mazo que en realidad está bastante bueno, sobre todo el turno 1. El turno 2 no va a mejorar explícitamente, diría yo, porque bueno, la trampa no es para turno 2. Pero tengan en cuenta que de todas maneras ejerce presión, porque si el rival ahora se tiene que pasar pues al infinito, Bimana y todo eso, aparte de todos esos problemas, tiene una trampa que así no la actives en el turno 2, obviamente, pues ya la tengas seteado y en el turno 3 sí se la coma enterita. Y ya está, creo que el mazo no tiene mayor misterio y algunas sinergias interesantes con algunas cartas, pero eso ya lo podremos ver en las repeticiones, así que voy a hablar de cada una de ellas. Ciber Dragón nivel 5 se lleva por la habilidad, porque también es necesario para algunas cartas, entonces viene bien. Tengan en cuenta que hay otras cartas que le copian el nombre, pero este muchacho igual no es malo, sobre todo en turno 2 en adelante, porque puede caer de modo especial si no controlas monstruos y el rival sí. Veilers, ¿por qué Hand Traps? Porque vienen bastante bien, ya que Nashter te permite descartar otro monstruo. Entonces llevar 3 eclipses a veces hace que el Nashter no tenga tanto value. Y Veiler está bien, puedes llevar Droganlock también si quieres. Kaio, porque es buscable, te quita cualquier boss monster del rival. Core, eso es normal y te puede añadir cualquier magia o trampa Ciber Dragón. Y si este está en cementerio y no tienes ningún monstruo en el campo, puedes invocar desde tu deck un monstruo Ciber Dragón. Esto es bastante chido, ¿por qué? Primero que en los turnos iniciales pues te va a andar buscando tu trampa o Ciber Emergencia, que también es un buscador, o incluso si llevas tu magia de fusión pues también esta. Y luego el siguiente turno, después de que te han barrido todo el campo, si es que el rival consigue hacerlo, con este muchacho como va a estar en cementerio, lo destierras y activas y traes otro Ciber, como puede ser Nashter, y empiezas a jugar. Tengan en cuenta que solo puedes activar uno de sus efectos por turno, así que ten cuidado con activarlo si quieres el otro efecto. Nashter se invoca descartando otro monstruo, y cuando es normal o special puede revivir un monstruo que tenga 2100 de ataque o 2100 de defensa. Con él es que andas reviviendo al Ciber. Lo bueno de esta es que como también puede activar efecto a la normal, mucha gente a veces te niega la special de esta carta, y luego le haces normal y te revive una carta y el rival queda todo payaso, así que viene muy chido. Y Hertz tiene 2 efectos y solo puedes activar uno de ellos. Si es mandado al cementerio, puedes añadirte una carta Ciber Dragón desde tu deck o cementerio. Importante, recuerden que el resto de cartas que le copian el nombre a Ciber Dragón solamente lo hacen en cementerio, así que si te quieres añadir Core o Nashter, vas a tener que tenerlo en cementerio para que el Hertz pueda añadirlos desde ahí a tu mano. Y luego tiene otro efecto, si lo invocas del cementerio se cambia el nivel a 5. Ahí es donde tienes que tener cuidado. Es una carta buena porque puede hacer o uno o lo otro, pero tienes que tener cuidado con activar un efecto y que luego necesites el otro.
Esto pasa muchísimo con esta carta y en las repes ya lo veremos para que me entiendas mejor. Si la emergencia se activa, te puede añadir una carta Cyber Dragón. Está bastante chido porque puedes andar buscando la pieza que necesites y es buscable con core. Overload Fusion, destierra los materiales del campo del cementerio para fusionar. Con esto tienes acceso a tu Quimera Tech. Oye, llevas una fusión y llevas 2 de estas cartas. Sí, pero lo que pasa es que es muy raro que robes a ambas. Igual si quieres puedes llevar otro Quimera Tech y ya está. Eclipse viene bien, es un staple bastante fuerte. Triple ciberplanta de reparación se activa si tienes un ciberdragón en cementerio y te permite añadir cualquier máquina a luz de tu deck. Y desborde cibernético, destierra ciberdragones de distintos niveles y puedes reventar las mismas cartas en el campo del rival. Importante, tanto Nashter como Hertz son nivel 1, así que ten cuidado. Core si es nivel 2 y el ciberdragón es nivel 5, haciendo que puedas reventar en total 3 cartotas sin seleccionar. Menatech cuando cae puede destruir cartas mágicas o trampas igual a la cantidad de monstruos utilizados como material. Importante es when, eso significa que si activas esta fusión en respuesta a alguna carta del rival, pues no va a activar su efecto, ten cuidado. Y tiene un efecto de mandar hasta 2 monstruos luz máquina de tu deck al cementerio. Esto es muy bueno porque puedes tirar Hertz y Core. Hertz, como va a estar en cementerio, va a activar su efecto de añadirte una carta Ciberdragón. Como Core va a estar en cementerio también, pues este va a contar como Ciberdragón, haciendo que te puedas añadir Core fusionando al Quimera Tech. Bastante rebuscado, pues sí, pero funciona. Y lo mismo funciona con Nashter, así que ojo. Infinity puede negar carta de tacharnos un material y si quieres, durante el turno en que esté esta carta boca arriba, una vez por turno eso sí, puedes atacharle un monstruo que esté en posición de ataque a esta carta. Magna Lion para reventar monstruos, Nova tiene el efecto de tachar su material y puede revivir un ciberdragón del cementerio a el campo. También puede desterrar un ciberdragón que controles para que gane 2100 de ataque, así que viene bastante bien. Y si deja el campo por el efecto del adversario, te invoca una fusión. Ahí es donde puedes llevar cualquier fusión del juego, literalmente, e invocarlo si el Nova te la quita. Vimana, negador, el Maines quita backrow y Sieger puede bufear. Tengan cuidado nada más porque con activa el efecto del bufeo, esta carta no va a hacer daño. Así que si bufeas, que sea otra cosa. Y ya estaría, el mazo no es súper complejo, pero tiene algunas líneas de jugada que tienes que practicar ahora con la trampa para que puedas sacarle el máximo value a este masito. Y pues ya, el resto creo que ya lo podemos entender en las repeticiones y otra vez créditos al buen Edo. Hola gente de duelo, vamos contra Yuri, va a estar jugando Shiranui. Este duelo literalmente va a ser el reflejo de cómo ha mejorado el mazo. ¿Por qué? Antes cuando tú robabas puro monstruo con Cyber Dragón, pues sí, podías dejar 2 monstruos y en algunas manos específicas hasta 3, 2 Vimanas y un Infinity, en algunos casos un poquito rebuscados, pero sí. Pero pues ahora tenemos cosas como la trampa. Vamos a empezar activando la habilidad tirando el Cyber Dragón y activamos el buen Nashter descartando a el Hertz. Efecto del Nashter, revivimos al Cyber, hacemos normal del Core, buscamos lo que es desborde. Vamos a activar la habilidad Ciberestilo Inmortal, cambiarle los niveles a nuestros monstruos a 5 e ir por Nova. Vamos a activar Ciberplanta de reparación para cortar el mazo de una vez, pero detalle, aquí si quieres te la puedes guardar para que el rival no sepa cuál de las dos apuntarle y si le falla con el tifón, porque mucha gente anda llevando tifón, pues puedes evitar que te dé el desborde y no tengas que quemar la negación del Infinity. Pero vuelvo a repetir que esto dependerá a qué es a lo que te enfrentes y también qué campo quieras dejar. Yo aquí activé Ciberplanta porque como llevamos 3, pues bueno, luego terminas robando otro el siguiente turno y se te muere la carta. Depende de ti. Activamos Nova, detachamos, revivimos a Hertz. Hertz es nivel 1, pero con su propio efecto puede volverse 5. Tengan cuidado porque si activas el efecto inicial de Hertz, que es cuando toca cementerio te añade un Ciberdragón, no va a poder activar el otro, así que no se olviden de eso. Seguido de esto, otra recomendación que les voy a dar, aunque en algunos repes no la voy a hacer porque ando todo baboso, es que el Vimana lo pongan adelante. El detalle es que Vimana muchas veces se va a quedar en campo y el Infinity es al que le van a hacer el focus. Se va a comer Kaiju, se va a comer destrucciones y lo que sea. Y si luego tienes al Vimana atrás, pues te termina estorbando los espacios. Tengan un poco de cuidado. Igual, como siempre, esto depende de ustedes, pero son algunos consejos que yo les puedo dar con lo que me ha ido pasando. Seteamos desborde, tenemos Vimana, tenemos infinito y la trampa. Vamos a ver qué ocurre. El vato tiene cofre de oro sellado, destierra la escudera, roba, descarta, está bien. Sucesor del estilo Shiranui, descarta lo que es el amo de espíritus, muy bien. Y el vato va a hacer lo que es sincronía desde el cementerio. Tenemos Vimana, ahí nomás carnal, te me calmas, lo tanqueamos. Hertz fue mandado al cementerio, así que nos añadimos Ciberdragón. Esto, ¿por qué no reciclaste del cementerio? Porque tengan en cuenta de que
La trampa destruye igual a la cantidad de monstruos ciber de distintos niveles. Y si terminas desterrando todo lo del cementerio, luego puedes quedar medio tieso, mejor tener un respaldo. Y si no tienes al ciberdragón en cementerio, pues te añades otro y ya está, viene bien. Lo digo porque puedes sacar del cementerio las cartas porque se consideran ciberdragón y puedes reciclar Nashter en algunos casos. Tiene otro cofre de oro sellado, mira, lo ve el protagonista, activa el amo de espíritus, le da el infinito, pues obviamente vamos a protegerlo. Y aquí es donde generalmente el duelo ya estaría fregado, ¿por qué? Porque en antiguas versiones de Ciberdragón pues tú dejabas esto y ya. A lo máximo aquí pues qué sé yo, otro Bimana en algunos casos muy particulares, entonces no era suficiente. ¿Pero qué ocurre? Ahora pues sí, porque míralo al pillo, 2 cofrecitos de oro sellado y todo lo que quiera. Activa escudera, trae carta y pues le activamos desborde. Desterramos, reventamos 2 cartas, ya no llega a tener ningún monstruo en el campo, así que su trampa queda sellada. Y aunque hipotéticamente tuviera un monstruo en el campo, seguimos teniendo al infinito para negarle la trampa. Entonces sí, el mazo está mejor de lo que estaba antes. Tener una trampa que destruye sin seleccionar es bastante exquisito, así que God. Con la gente de duelo vamos contra otro set intruso y aquí va a estar jugando el buen Edo. Va a ser otro mirror match, o de repente es el primero que ven, pero en este caso yendo segundo porque hay otra repe donde vamos primero. Así que vamos allá. Empieza el duelo, tiene core, se va a añadir ciber emergencia. Muy bien, activa, se añade, tiene Bier. Eso sí, Bier no lo recomiendo mucho, pero bueno, cada uno lleva lo que tiene y lo que quiere. Nashter va a revivir lo que es al Ciberdragón. Activa la habilidad, va a ir por Nova, perfecto. Va a revivir otros 5, va por el infinito. Bimana y setea carta, bien. Nos toca, tenemos Ciberestilo Inmortal, tiramos al cementerio el Ciberdragón, activamos Ciberplanta de reparación. Pero el infinito pues nos lo va a negar para no comerse el Kaiju. No es mala idea, aparte, si en caso ya tuviéramos el Kaiju, pues esta vaina lo evita. Aunque si ya lo tuviéramos ya se lo hubiera comido, pero no lo sé, por si acaso. En fin, que nos niega la Ciberplanta, perfecto. Tenemos Nashter, descartamos y él tiene Bimana. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Pues sí, Bimana va a negar Nashter, que va a evitar que caiga, pero, y esto ya les habré dicho, es mejor negarlo una vez que caiga para que evites que reviva. En cualquier caso, ¿cuál es el detalle que él se olvida? Que Hertz, al ser mandado al cementerio, puede buscarnos un Ciber, y así tener otro Ciberdragón. Bajamos al Ciber, activamos Overlay Fusion, y vamos por la Chimera Tail. Efecto, reventamos, él tiene lo que es desborde. Va a desterrar cartas para destruirnos. Está bien, 1 y 2. Perfecto. Desborde le va a añadir Ciberplanta de reparación, pero ya está. ¿Por qué? Tenemos normal de Nashter, revivir al Ciber. Ahora activar Ciberestilo Inmortal, cambiarle los niveles, aunque realmente no importaba. Y hacer a Sieger. ¿Para qué hacer Sieger? Porque tenemos otra Overlay Fusion. Entonces desterramos de nuevo y viene otro Chimera Tech. Chimera Tech, recuerden que va a pegar varias veces y con el Sieger se va a inflar tanto que este vato va a dejar de jugar el juego. Y ahí es cuando ya tira la toalla. Pero sí, efectivamente, este era duelo. Por eso es que sí termino recomendando sobrecarga de fusión a 2 copias. La verdad es que es una carta que aunque no lo parece te puede ayudar incluso con manos briqueadas. Así que viene bastante bien. Si la tienen chido, si no, pues bueno, juega la 1 y ya está. Y si no tienes ninguna, sí, preocúpate un poco. Duelo, vamos contra otro Seven y eso sí, acostúmbrate porque todo el mundo anda jugando Ciber. Y por lo mismo, los Mirror Match están a la orden del día. Ciberestilo Inmortal versus Ciberestilo Inmortal. Oye, voy primero, ya perdí. No necesariamente porque ya sé que todo el mundo va a decir Kaiju para el río. Y no, ahora con la trampa eso ya no pasa. Así que bien, empezamos. Ciberestilo Inmortal, tiramos al cementerio un Ciber y hacemos normal de core. Si ya abres con las trampas, pues obviamente core va a ir a buscarte emergencia. Con esto activamos, buscamos, tenemos Hertz. Tenemos también planta de reparación, qué rico. Tenemos Nashter también. Y ya está, tenemos full campo. Descartamos que el Nashter revive al Ciber. Activamos Ciberestilo Inmortal, le cambiamos los niveles. Vamos por el Nova. Nova, activo efecto de tacho, revivo al Hertz. El Hertz activa recién el efecto para cambiarse de nivel. Recuerden que solo puedes activar uno de los dos. Y el infinito atrás, de preferencia, no te olvides. Y Bimana adelante. Seteamos doble. Desborde cibernético, ya está, estamos bien. 2 interrupciones más la destrucción de la trampa, que es bien ricolina. El vato empieza, tira el cementerio. Toma tu Kaiju, me llevan los changos. Sabía que nos íbamos a comer el Kaiju, pero no esperaba que fuera de su mano directamente.
Como chingas hermano, ahora tiene encima Ciberplanta para buscar. Me llevan los changos, busca el Nashter, está bien. Activa Nashter, descarta, va a caer al campo. Y no te olvides que son dos efectos por separados. No vayas a negar al Nashter de la mano porque luego le puede hacer normal y revivir al Ciber de todas maneras. Cuando cae, ahí se lo niegas. Ahí nomás carnal, te me calmas. El vato tiene... Bueno, Hertz primero recicla. Aquí sí me voy a buscar el Nashter para tener recovery porque a lo máximo le voy a destruir 2 cartas y tenemos a el núcleo más el 1. Aquí sí. Si tienes 2 niveles de lo mismo, pues bueno, sí, puedes reciclar Nashter y listo. El vato tiene sistema red y esa vaina sí me asustó porque aparte de revivir al Ciber, lo hace indestructible. Así que sí nos fregó. Pero ¿qué pasa? Desborde igual no solamente es para una carta, es para 2. Y aunque este está protegido, ya gastó la normal, ya gastó la special, ya gastó los extender y se acabó. Los duelos no son tan largos con Ciber Dragón, eso es lo mejor de todo. Su turno 1 puede ser bastante opresivo. 2 negaciones, una Omni y una de monstruos, más una destrucción de la trampa. En realidad sí está bastante rico teniendo en cuenta que te puede reventar hasta 3 cartotas, weón, no manches. Duelo de derrota, vamos contra una My Valentine. Esto que primero vamos racha de 2, él lleva racha de 3 y está jugando Red Eyes Zombie. Un mazo que en realidad se comporta muy bien y sí te puede dar problemas porque puede flotar bien rico. Ciber Estilo Inmortal, tiramos al cementerio un Ciber y tenemos lo que es planta de reparación. Vamos a ir por Core. Y aquí sí viene un detalle. ¿Por qué llevas 2 trampas en vez de llevar una mágica y una trampa? Porque a veces puedes tener estas manos y aquí pues como te vas dando cuenta. Si busco la trampa no tenemos nada, mejor buscar lo que es ciberemergencia y tener así nuestro campo con Vimana y el infinito. ¿Cuál es el detalle? Dependiendo a qué te enfrentes, lamentablemente no va a ser suficiente y por lo mismo tienes que ir con cuidado. Revivimos, esto ya lo habrán visto varias veces, activamos habilidad, le cambiamos los niveles a 5, Nova, detacha, revive, Hertz se cambia el nivel solito y ya está. Vamos por Vimana, vamos por el infinito y eso sí, el Vimana adelante. Oye, lo pusiste atrás, ya lo sé, andaba todo babosito. A ver, recién estaba probando el mazo, la verdad. Ya luego cuando te enfrentas a varios te vas dando cuenta que Vimana atrás es un poquito mal, la verdad. En fin, tiene un zombie, vamos a activar infinito porque esta vaina puede mandar al cementerio hasta 2 cartas, una de la mano y otra del mazo. Mejor se lo niego y así me evito que siga mandando más cartas porque Vimana no destruye cuando niega. Perfecto. Negate. Tiene su habilidad, muy bien. Tira al cementerio 2 cartas, tiene zombie reencarnado. Como chingas hermano, activa, destierra, invoca. La Chuanchi encima, destierra, se invoca también. Y aquí no nos queda de otra que activar Eclipse. Ahora, podríamos haber esperado, pero ¿cuál es el detalle? Va a ser la Zucker, luego aparte esta carta puede mandar un Mezuki al cementerio. Y ya tiene uno más también, entonces se podría poner bastante feo. Puede que hayamos perdido por haber activado el eclipse aquí, pero de todas maneras no considero que haya sido una mala jugada realmente. No lo sé, dependerá de ustedes. En cualquier caso, Mezuki activa, reviva al Unizombie. Tiene el entierro, como chingas hermano, abriste muy bien la verdad. Ni modo, Red Eye Zombie destierra y se invoca. El problema, con esto ya pues nos quita el Infinity y perdemos algo de value. Ni modo, se voltean sus cartas, roba 2, está bien, seguimos teniendo al Vimana. Pero, eso sí, tenemos doble ciberplanta de reparación. Y ese es un problema a veces que tiene el mazo. Puedes llegar a robar una copia de... Bueno, puedes robar hasta las 3 copias de esta carta. Y pues como son hard, ni modo. Activamos, buscamos Nashter. Aquí voy a hacer normal, revivir al infinito. Y pues tratar de ganar ahora mismo. Ahora, tengan en cuenta algo. Si buscábamos Core y la trampa, tal vez tampoco era tan mala idea. El Vimana se podía haber bufeado. Core se quita una y con la trampa más o menos controlamos. Pero la verdad, estaba bien fregado. Infinito igual se lo va a robar. Le pegamos 1, 2, pegamos, bufeamos, pero no fue suficiente. Y el problema es que contra estos mazos que sí tienen un montón de efectos, está bien fregado pararlo. Eclipse, el infinito va a activar. Está bien, podemos negar esa vaina para seguir teniendo la negación de Vimana, pero tiene Mezuki. Va a revivir, se lo negamos. Perfecto. Se activa Hertz encima, nos añadimos Core para el siguiente turno antes de hacerle normal, buscar la trampa. Tiene también un zombie. Y tira Mezuki y aquí ya, pues ya sacamos boleto para irnos a la miércoles, ni modo. El Mad Mauler se invoca, el Fea Grande Tierra, tiene Sol Saga y ese mazo ya deberían saber a este punto que no deja de invocar. Activa entierro, trae 1, 2, 3, está bien, Mezuki revive, ahí ya podía ganar, pero está bien, mira, la verdad no creo que haya sido BM. Simplemente quiso tener el daño suficiente y tampoco dejar el campo tan vacío. Muy bien.
Nos ganó limpiamente. La verdad que a veces cuando no robas la trampa sobre todo, o tienes estas manos que no son perfectas, porque obviamente una mano así no era buena, no dejamos el campo full power. Sí puede hacer que a veces a Sivir pues le puedan pasar el campo sin tanto problemas. Y aún así, a pesar de eso, tengan en cuenta que la sufrió y casi le llegamos a ganar. Lamentablemente no fue suficiente el daño y pues terminamos perdiendo por lo mismo. Así que bien. Luego vamos contra un Yuri. Aquí va a estar jugando el Buenedo. Eso sí, aquí vamos a ver el uso de la mágica que también está limitada. Depende de ustedes si quieren jugar dos trampas, si quieren jugar mágico trampa. Personalmente a mí dos trampas me gustó más, pero depende completamente de ti. Invasión hambrienta de parte del rival. Tiene al Clammy, tiene la Cobra, muy bien. Tiene Biblips, tiene la polimerización. Activa fusiona, llega el Lambo, Biblips le busca, tiene Zarra Semiga. Se añade Preda Pónico. Activa, revive, hace normal, tributa, trae carta, el Cobra activa y Zarra Semiga también. Se añade Predapoda, se añade la planta, revive 1 y 1, da la Ruiseñor azul, tiene la planta de reciclamiento, descarta, se añade sustituto de fusión. Activa, tiene su Dragostapelia, tiene al Ruiseñor. Va a devolver, roba carta y setea 2. No mames, el mejor campo de Preda posiblemente en lo que es turno 1 para él. Nos toca Ciber estilo inmortal. Tiramos el cementerio al Ciber y activamos Ciber planta de reparación. Vamos a buscar en este caso al Nashter y tirarle Kaiju a ese Ruiseñor. Que lo de devolver puede molestarnos porque claro, no va a devolver al Ciberdragón de manera natural y ya, ¿saben? Y Blitz le busca carta. Tiene lo que es Zarra Semiga, perfecto. Bajamos un Ciber y tenemos Nashter. Descartamos, activamos, revivimos y él con Dragostapelia pues va a negar. Y aquí es donde viene el uso de la fusión de Cibercarga. Está buena para esquivar este tipo de situaciones. Tiene Tifón, lo va a activar, pero por las puras porque Tifón no niega hijo, pero bueno, quiere hacer espacio en sus zonas. Muy bien, vamos. Primera techa al campo, efecto tira al cementerio, Hertz va a reciclar. Tenemos core en mano, hacemos normal, buscamos lo que es desborde. Se activa Ciber estilo inmortal, cambiamos niveles, vamos por Nova. Efecto descartamos, o bueno, detachamos, revivimos. Y vamos por el Ciber infinito. Ciber Dragón infinito llega al campo. Nos robamos el Kaiju. Hacemos lo que es Dimana. Y él tiene Tifón. Va a activar el efecto. Se lo vamos a negar para seguir teniendo nuestro desborde. Y listo. Predapónico se va a activar. Va a pagar puntos de vida. Y ahora sí activa planta de reciclamiento. Activamos el infinito para quitarnos esa vaina. Él encadena Dragostapelia. Pero Dimana pues se lo puede negar. Ahora tengan en cuenta que dejarle sus cartas ahí en el campo viene bien porque así no nos pone el contador con su habilidad. Solo para que tengan en cuenta un poco de por qué también se quedó ese Dragostapelia ahí. Zarra Semiga va a revivirse por el efecto de Predapónico, hace normal del Clammy y va a activar efecto. Y ahí es cuando le encadenamos desborde, desterramos y destruimos. 1, 2, 3. El único problema con esto, eso sí, es que obviamente él pues va a poder andar poniendo contadores. Zarra Semiga encima le busca y tiene Predapoda, así que se pone medio feo el asunto. Porque activa invasión, nos pone el contador Preda. Biblips se invoca, activa Predapoda, va a revivir. Nosotros vamos a bufear al infinito porque ya nos puso contador en uno. Dragostapelia pone contador en el otro, nos pega y ya está. Ciber estilo inmortal se activa, tiramos al cementerio un Ciber, le pegamos a Biblips y listo, no podemos robarnos la Dragostapelia porque estamos negados. Predapónico activa, revive, tiene al Calamar, va por Fénix, muy bien, activa Calamar, nos va a poner más contadores, Fénix descarta, pero tenemos el buen Eclipse. Dragostapelia va a poner otro contador, activamos Infinity, pero da igual, realmente no va a poder hacer nada ese infinito. A dormir los dos, simplemente voltea y pega. Pega 1, pega 2, nos deja con 900 de vida, no mames. Lo bueno, si te limpian el campo, siempre tienes al buen core. Core activa efecto, trae a Nashter, Nashter va a revivir, tiene que negar. Activa, muy bien, pero ¿cuál es el problema? Tenemos otra normal. Llega la normal de otro Nashter, Ciber estilo inmortal, cambiamos los niveles, llega Nova. Se activa el efecto, detachamos, revivimos, tenemos al Ciber, pegamos 1. Pegamos 2, desterramos una vez para meterle un buen tortazo y se queda con 700 de vida. Predapoda ya dejó de revivir, perdió todo su recovery.
Y simplemente no tiene nada más. Bajamos a un Hertz, le pegamos, activas a Resemiga, dale, actívalo. Él va a activar el efecto de explotar. ¿Y para qué nos explotas, hijo? Porque ahora se activa el efecto de el Nova. Llega lo que es Chimera Tech al campo. Se añade carta, pero ya valió queso. ¿Quién le manda a activar el efecto de destrucción? Recuerden, al Nova no lo destruyes porque si no te pasa esto. Y listo, se acabó el duelo. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Dumont. Eso sí, si quieren esta pueden contarle como RP de derrota porque el vato podía haber ganado, pero no lleva el combo Utopía Papirolectivo. En fin, vamos a ver igual porque aquí también tenemos a otro protagonista, así que ojo. El vato empieza con Morfo Batalla Varian, coloca una silla y coloca lo que es un sabio. Muy bien, coloca carta y ya está. Tú vas a decir, ¿ese campo qué? Yo también decía lo mismo, de hecho. Y ya estaba pensando en buscar otra repe, pero tiro el Ciberdragón, activo Ciberemergencia, busco lo que es Hertz, Normal, Core, va a activar y tiene Baylor. Muy bien, Ox. Está bien, tienes Baylor, listo. Nashter descartamos, tiramos al cementerio e invocamos a este mismo. E importante, si te enfrentas a Star Seraph, sí te voy a recomendar que el Hertz te añade un Ciberdragón. Porque por alguna extraña razón, aquí los Star Seraph, siempre que hagas esto, van a tener un pinche Baylor en las nalgotas. Activo Nashter, no activo Hertz porque claro, voy a hacer Nova, voy a revivirlo y luego le cambio el nivel. Y tiene otro Baylor. Bueno, ya, está bien, 2 Baylor, no importa. Ciberestilo Inmortal, cambiamos, vamos por Nova. Y él tiene libro. Dios mío, como chingas, ni modo. Y aquí sí viene un misplay de mi parte. Yo la verdad es que no estaba viendo el duelo. Estaba un poquito distraído y le tiro Kaiju a la silla. Aquí tengan en cuenta que si el Kaiju se lo hubiera tirado al otro, él con su habilidad solo se podía quitar a uno de los dos y sí quedaba más jodido con respecto a los espacios, porque hay un nivel 10 y hay un nivel 4. Entonces pues no podía hacer mucho más al respecto. Ya ni modo, está cometido el misplay, él también va a misplayar, así que digamos que se van a emparejar las cosas. Normal, cetro, hace y busca, tiene balanza. También te digo, ¿de qué hace cetro el vato? Bueno, busca carta, está bien. Activa su habilidad, hace el cambiazo y como les digo, si esto fuera la silla, pues hubiéramos estado mucho mejor porque tendría un 10 y una silla. Tendría que elegir entre uno o el otro. ¿Qué ocurre? Tiene otro cetro, tiene el arranca, lo cual está perfecto, voltea y yo activo desborde. Destierro 1, destierro 2, le puedo reventar 2 cartas, pero no puedo reventarle 3. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Trae balanza y trae otra balanza. Y aquí es donde podía, tal vez él haber intentado hacer al 4. Con la arrancada pues ir por Papirolectivo, arrancada Utopia y matarnos un golpe. Pero comete el gran error de hacer Serafín. Y miren, esto es algo que sí pasa bastante y que la gente se olvida muchas veces. Si el Nova es destruido boca arriba o boca abajo, igual va a activar el efecto. ¿Y qué hace? Pues invoca del deck extra una carta. Gracias a esto tenemos lo que es Chimera Tech. Él va a bajarnos el ataque, pero pues no consigue ganarnos aunque pegue 2 veces. Con esto ya tenemos cosas porque Core va a activar efecto. Traemos carta, tenemos Nashter, revivimos, tenemos Nova. Vamos por el infinito y aquí ya se ganó. Porque infinito se roba su carta. Activamos Ciberplanta, buscamos cualquier carta de nivel 1, no importa. Porque se activa la habilidad, cambiamos niveles, pegamos y esto ya es duelo. Entonces, ¿cómo ves? Aquí ambos cometimos misplay. Creo que si yo hubiera tirado bien el Kaiju, igual no hubiéramos llegado a lo mismo. Bueno, gente, como vieron, en realidad Ciberdragón sí ha mejorado. Sobre todo el turno 1 se siente muchísimo más eficiente. Simplemente el acceso a la trampa, que es una destrucción sin selección, que encima te hace +1 si el rival comete el error de tirarle tifón, hace que este mazo mejore por cómo te puede molestar. Aparte, como ya habré dicho varias veces, en turno 2 si te setea la trampa, así tú evites que él empiece a jugar, sabes que el siguiente turno te vas a comer destrucciones. Haciendo que el mazo en realidad sí sea bastante chido, y si lo obtuviste en su momento con ese producto de reimpresión, te viene bien pero bien chingoncito. Y si no, de todas maneras, pues bueno, puedes conseguir estructuras y la caja donde está el resto de Ciber lo puedes conseguir con gemas a mitad de precio. Así que está relativamente bien. Lo único malo es que algunas cajas antiguas se envejecieron mal, pero en general sirve. Y ya estaría, gente. Créditos de nuevo a Ledo por la ayuda, y eso sí, créditos a los miembros del canal. Al Ryzen, al Immortus 2.0, al Herónimos, al Yunen, al Playmaker, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al Joños, al Ian J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguiré trayendo los postbalance, así que espérame tantito porque son bastantes mazos.